Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo confeccionar esta mochila inspirada en las mochilas del Faber-Cánken. Se trata de una mochila de tamaño pequeño pero bastante capacidad. Y es muy versátil, dependiendo del tipo de tela que uséis, la podéis usar para cada día, para salir o incluso para ir a trabajar o de travesía. En la caja de la descripción os dejo un link a mi página de Ko-fi. En este link podéis encontrar más detalladamente todas las piezas que tiene la mochila y sus medidas. Yo igualmente os las voy a enseñar. El primer paso para esta mochila será entretelar todas aquellas piezas que lo necesiten y aseguraros que esté bien pegada la entretela, porque en ella va a ser donde nosotros hagamos las marcas y pongamos los piquetes que sean necesarios para confeccionar esta mochila. Empezaremos por la parte exterior. Recordad marcar tanto en la entretela como en la parte de fuera donde van a ir colocadas esas piezas. Esto es muy importante. Lo primero que vamos a confeccionar va a ser el bolsillo de fuelle. Este bolsillo tiene un ancho de capacidad, el cual nosotros hemos decidido. Yo en este caso va a ser 3. Pero como ya tengo esto explicado en un vídeo en el canal, os dejo el enlace en la caja de la descripción. Así sabréis cómo he hecho la forma del bolsillo del fuelle, por si vosotros lo queréis modificar. Quiero hablaros de la cremallera. Para que no se pille la cremallera en ningún lado que no toque, lo que he hecho ha sido el ancho del bolsillo sin contar el fuelle más 1 centímetro por cada lado de cremallera. Y entonces lo que son las tapas es el ancho del fuelle más 2 centímetros. Con lo cual, cuando yo vaya a coser ese centímetro a cada lado de margen de costura que tiene nuestro bolsillo, no voy a pisar ni lo que es la cremallera ni lo que es la tapa de la cremallera. O sea, sí la voy a pisar, pero no voy a pasar por medio y no voy a tener el problema de poder romper la cremallera. Explicado esto, vamos a poner las tapetas. Como veis, tiene el ancho que habíamos comentado de fuelle más 1 centímetro. Cogemos estos 2 centímetros, los doblamos hacia el centro, ponemos una aguja, sujetamos y vamos a pasar un pespunte muy a canto para coger esto con nuestra cremallera, tanto en un lado como en el otro. Ahora vamos a juntar la cremallera con el bolsillo grande. Esto lo vamos a hacer por el centímetro de costura superior que habíamos dejado, no por el centímetro del fuelle. Recordad que yo he dejado bien marcadas las piezas para que sepa en qué sitio está el fuelle y en qué sitio no lo está. Como os podréis dar cuenta, el tope de mi cremallera llega justo al centímetro de costura, que era lo que os comentaba antes. Ese centímetro queda por detrás del tope de la cremallera, pero no pasa nada. Seguidamente, ayudándonos con un imán si fuera necesario, vamos a coser a ese centímetro la cremallera, juntando a la vez género y forro en una sola costura. A continuación vamos a hacer un pespunte de carga. Este pespunte de carga lo haremos habiendo colocado bien la tela del forro y la tela exterior. Si queréis podemos planchar, y lo haremos muy al filo de lo que es la tela. De esta forma no tendremos problema que al mover la cremallera podamos enganchar la tela del forro, y así para los pasos que vienen después ya tenemos bien colocadas las telas. Unimos las piezas de la parte superior por la zona que hemos destinado a la cremallera, y como siempre con un mismo pespunte las dos, y rematando bien al inicio y al final. Para que fuera más fácil de entender, he marcado con un hilo de color rojo por donde debe doblar nuestra solapa para que quede tapada esa parte de la cremallera.
Como veis, en el forro al doblar sobran 3 centímetros. Estos 3 centímetros básicamente es el espacio que nosotros hemos dado en la solapa para que ésta quede montada. Lo que vamos a hacer va a ser marcar ese espacio de solapa y retirarlo de la pieza. Lo vamos a cortar. De esta forma nos quedará el forro a la medida que debe ser. Si vosotros queréis, podéis hacer esta operación antes de empezar a coser. Pero si lo hacéis así, creo que lo veréis mejor. Además, si decidís hacer más o menos solapa, eso puede influir. Así que recomiendo hacerlo ahora. Ahora haremos unos pespuntes que nos van a ayudar a que esta solapa se quede en su lugar. Este pespunte lo vamos a hacer desde el margen de costura a 2,5 centímetros sobre la solapa. Y desde este punto de 2,5 centímetros hacia arriba subiremos 2 centímetros. Esto lo haremos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. El hacerlo a esta medida es porque así nos queda fijada la solapa y no cogemos parte de cremallera. Marcamos la parte del fuelle. Esta marca la vamos a hacer por la parte del forro, porque vamos a coser después por aquí. Marcaremos 4 centímetros de bajada y 4 centímetros de entrada, sea hacer cuadros de 4 por 4 centímetros. Nuestro fuelle en este caso mide 3. El marcar 4 es porque estamos contando el margen de costura. Después vamos a pasar un pespunte todo alrededor de esta pieza de bolsillo para hacer la terminación. Yo en este caso he usado la overlock, pero vosotros podéis usar sin ningún problema algún tipo de zigzag. Esto lo hacemos más que nada para que no se nos vaya deshilachando la tela. Ahora vamos a hacer el fuelle propiamente dicho. Hay otras formas de hacer el fuelle, pero creo que esta es la más sencilla. Básicamente vamos a juntar las esquinas, esas marcas de 4 que habíamos hecho, y vamos a pasar un pespunte, como si hiciéramos el fondo de un bolso. Será un pespunte recto por sobre la línea, sobre todo aseguraros que las líneas casen entre ellas para tener siempre la misma distancia y rematar bien al inicio y al final de cada costura. Con el bolsillo ya terminado, vamos a pasar a colocarlo. Para colocarlo lo vamos a poner donde están nuestras marcaciones que habremos hecho previamente. Como veis, yo aquí tengo marcado dónde va el bolsillo, dónde está el centro y dónde finalmente van a ir las tiras. Para colocar este bolsillo, lo único que tenemos que hacer es doblar ese centímetro de margen de costura que habíamos dejado para esto. Este centímetro os recomiendo que lo dobléis y lo hilvanéis. En cuanto a los triángulos de tela que nos quedan, ya que está pulido, no los cortéis, sino que sencillamente los tiráis hacia adentro y ya está. Después lo único que tenemos que hacer es coger nuestro bolsillo y pasar un pespunte todo alrededor, bien a canto, sea ser al filito de la tela, para coser este bolsillo. Como son varias capas de tela, dependiendo del grosor de vuestra tela, quizás vais a necesitar una aguja más grande de lo habitual. Si por ejemplo estáis acostumbrados a coser con una aguja del 80 o del 90, quizá vais a necesitar una de la 100 o de la 110, dependiendo, como os digo, del grosor de vuestra tela. Además, para que fuera algo más parecido a lo que son las mochilas Kanken, yo decidí hacer el logo del canal en polipiel. Lo tracé sobre la polipiel con un bolígrafo que es borrable, que lo uso muchísimo en los proyectos de estos que se borran con el calor, y sencillamente pues coloqué la polipiel en su lugar con ayuda de un poco de pegamento textil y con una pata de nylon y una aguja adecuada hice todo el borde exterior y después la forma. Esto es algo opcional, pero realmente queda bastante chulo. Aquí pues podéis dejar
rienda suelta a vuestra imaginación, poner un logo, poner una pegatina, incluso un velcro y después pegatinas de estas hechas con vinilo que las puedes intercambiar, que ahora se han puesto muy de moda en las mochilas tipo militares. Es un detallito más. En pantalla podéis ver lo que son las asas. Para hacerla de este modo es bastante sencillo. Vais a necesitar también una aguja un poco más gorda para hacer este detalle, así que si queréis hacer las asas justo después de hacer el bolsillo podéis hacerlo. Lo que vamos a hacer va a ser marcar 10 centímetros a cada lado de la tira y marcaremos también el centro. Desde esos 10 centímetros hacia el centro vamos a marcar otros 3 centímetros. Esto es para que después nos sea más fácil manipular el asa a la hora de coser. Cuando ya tengamos marcado estos 3 centímetros, vamos a doblarla sobre sí y vamos a coser desde los 3 centímetros de un lado hasta los 3 centímetros del otro. Vamos a usar un pespunte recto. Si queréis podéis pasarle 2, pero con uno es más que suficiente. De esta forma nos queda el asa preparada para ya ponerla en la mochila. En mi caso yo hice una asa así para el delantero y otra para el trasero. Más adelante os doy la explicación del por qué. Fijaremos ahora este asa doblando esos 10 centímetros que habíamos dejado sin coser, sin contar los 3 de separación, hacia dentro. Doblamos y colocamos en su lugar. Para fijarla vamos a hacer un rectángulo todo alrededor y en el centro haremos una forma de X. Esto es opcional. A mí me gusta bastante cómo queda porque se parece más a los acabados del original, pero si solamente con un rectángulo ya lo veis bien, podéis dejarlo así sin ningún problema. Seguidamente cogemos las tiras para los pasadores, las hacemos pasar por dentro de ellos, doblamos y las fijamos a su lugar. Las vamos a coser a medio centímetro del borde. Ya sabéis que he dejado un centímetro de margen de costura. Esto es para que esta costura no se pueda ver por el exterior. Si queréis también y os sentís más cómodos, podéis tomar estas tiras y justo donde acaba el pasador hacerle un pespunte para que el pasador no se mueva. Vamos con las tiras del trasero. Como veis yo las he colocado de forma sencilla. También podéis hacerlo al estilo Kanken, pero a mí me gustaba más así. Creo que aguantan bastante mejor el peso. Colocamos una de las partes de la tira en el lugar donde se marca en el croquis. Seguidamente cogemos el regulador de atrás hacia adelante por arriba, pasamos hacia abajo y por el pasador de delante hacia atrás. Cuando ya tengamos esto, volvemos a pasar por la parte de arriba del regulador, por la parte de abajo y finalmente sacamos la tira doblando un par de centímetros y haciendo un pespunte sencillo para cogerlo. Hay otras formas de montar lo que son las partes de los pasadores, pero yo prefiero hacerlo así porque es mucho más sencillo. Si queréis, en vez de un simple pespunte recto, podéis pasarle un zigzag y os quedará aún más apretado, o si no, lo hacemos igual que las tiras. Después coseremos la parte superior de las asas de la mochila en su lugar. Aquí, si queréis, podéis hacer varios pespuntes hacia atrás y hacia adelante para asegurarlo, siempre por dentro de ese margen de costura, cosiendo a medio centímetro del borde. El próximo paso es coger la parte con la que formaremos el bolsillo grande, la doblamos sobre sí misma y sobre el doblez vamos a pasar un pespunte. Este pespunte lo vamos a pasar a 1 centímetro. Si queréis podéis pasarle 2 pespuntes, como vosotros queráis, o alguna especie de pespunte de decoración. Lo que sí que os tenéis que fijar es que quede bien cerrado y bien alineado. Hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser
unir esta pieza con una de las piezas del forro de la parte interior. La vamos a unir con un pespunte bien al canto, también a medio centímetro del borde, para que nos quede el bolsillo unido. De la misma forma, cosiendo también por ese medio centímetro, vamos a juntar revés con revés las piezas de el delantero y el trasero con el forro correspondiente, ya que después acabaremos las costuras con un bies. Y vamos a empezar a trabajar con la parte exterior, con la parte de la cremallera. Más concretamente vamos con los bolsillos. Para hacer estos bolsillos vamos a doblar la tela por la mitad y vamos a coser a 1 centímetro del borde de la parte de abajo. Una vez ya tengamos hecho esto con los dos bolsillos, lo siguiente va a ser darle la vuelta a este bolsillo. Cuando ya tenemos esta costura realizada, normalmente lo que hacemos es abrir las costuras, darle la vuelta a la pieza y poner hacia abajo la parte donde se unen para después unirlo con lo que viene siendo la parte donde va a ir puesto. ¿Qué ocurre con esto? Que hay mucha capa de tela, porque después veréis que tenemos que hacer un doblez. Lo que vamos a hacer va a ser otro método. Vamos a abrir las costuras igual con la plancha y lo que haremos será usar ese centímetro de margen de costura para doblar sobre él una de las partes de la tela. Con esto lo que conseguimos es que nos quede la costura 1 centímetro por encima de donde nos tenía que quedar. Y de esta forma, en vez de 8 capas de tela, solamente vamos a tener 6. Con esto nos ahorramos el que podamos tener problemas al coser porque tenga demasiadas capas de tela para trabajar. Ahora pasaremos un pespunte por la parte superior a 1 centímetro del margen de la tela. De esta forma nos queda el bolsillo ya asegurado. Ahora pasamos a colocar el bolsillo. Para eso ponemos el bolsillo derecho con la tela y cogemos el extremo más alejado. Lo situamos en el lugar ayudándonos con unas agujas o con un hilo, como veáis vosotros mejor, y pasaremos un pespunte sobre ese costado para después voltear el bolsillo sobre sí mismo. Este pespunte es un pespunte recto. De esta forma, el lado del bolsillo que queda hacia la solapa nos queda ya pulido. Y ahora, sencillamente, tendríamos que hacer un pespunte en U para cerrar este bolsillo, dejando la parte superior, que es la que queda hacia el centro de la pieza, abierta. El siguiente paso es colocar el forro revés con la pieza que acabamos de hacer una vez tengamos ambos bolsillos. Yo lo he puesto directamente con la overlock y si os fijáis la estoy cosiendo por la parte del forro. Esto lo hice porque prefería que quedara la parte exterior de la over hacia el forro. De esta forma podía coser después mejor lo que es la cremallera. Vosotros podéis hacerlo con un pespunte sencillo, lineal a medio centímetro o con un zigzag, como vosotros prefiráis. Lo siguiente es colocar la cremallera. También tenéis marcado en el croquis a qué distancia tenéis que poner la cremallera. Lógicamente la vamos a colocar derecho con derecho de la tela y únicamente una de las partes de la cremallera. También está bien que os marquéis los puntos donde están las esquinas para que así os sea más fácil de identificar después a la hora de montar la tapa. Antes de seguir montando la cremallera, pasad una over todo alrededor de las piezas tanto del delantero como del trasero. Ahora quiero comentaros algo. Yo estuve probando varias formas de hacer el cierre de la cremallera. Para hacerlo estilo Kanken había que practicar unos cortes y después para poner el bies era bastante lioso, así que decidí hacerlo de otra forma.
Atención, porque aunque estáis viendo que estoy cosiendo desde el final de la cremallera, lo que vamos a hacer va a ser dejar unos 10 centímetros sin coser en la tapa y en la parte del fondo de la mochila, sea el otro lado de la cremallera, tanto al inicio como al final. Esto lo vamos a hacer porque vamos a colocar los carros juntando la cremallera y después vamos a ponerle una tapeta. Esta tapeta evitará que la cremallera se salga. Va a ser la misma operación que hemos hecho en el otro bolsillo exterior. Esta, como os comento, es la forma más fácil que encontré para que con todo tipo de máquina y todo tipo de experiencia se pudiera terminar esta mochila, porque lógicamente si yo dejo esto abierto, la cremallera va a terminar saliéndose. Si se hace un tope con hilo, la cremallera va a continuar saliendo. Y si se hace con silicona a base de lavar la mochila, va a continuar saliendo. Con lo cual, lo que os decía, vamos a hacer este tope como hemos hecho con la otra cremallera. Como veis aquí está descosido un tramo. Y también se me pasó grabar que yo había hecho el doblez de la solapa superior. Básicamente es cuando está colocada la cremallera, doblarlo esos centímetros que os pone en el croquis y pasar un pespunte por encima. Como ese pespunte vamos a tener que descoser una parte para poder hacer esta operación que os comentaba antes de poner la tapeta, que es lo que estáis viendo ahora en pantalla, pues hacéis este pespunte de la misma forma que hemos hecho con el otro bolsillo una vez ya tengamos las tapetas y los carros de la cremallera. Recordad que esta mochila tiene dos carros para abrir y que están uno frente al otro enfrentados. Ahora, antes de cerrar, vamos a colocar el primer bies. Este primer bies lo vamos a colocar en la parte la cual tiene la cremallera de el fondo de la mochila, sea ser la parte de la solapa, y lo colocaremos dando la vuelta todo alrededor. Ya sabéis, lo podéis colocar con una sola costura o con dos costuras. Yo en mi caso, como la tela era bastante finita y quería un acabado un poco mejor, hice el doblez para coserlo como un bies normal y después terminé el bies a mano con una costura invisible. Si vosotros queréis, podéis hacerlo con dos costuras normalmente. Ahora vamos a cerrar el bajo. Para cerrar el bajo de la mochila vamos a juntarlos y a coserlos derecho con derecho a 2 centímetros. Yo dejé 2 centímetros porque al principio pensaba hacer una costura tipo tejano montado, pero después decidí terminarlo con bies. Así que si os molesta la tela que haya de sobra para después colocar el bies y que este queda pulido, sencillamente lo cortamos. Ahora viene quizá la parte más complicada, que es unir este bajo con la tapa del delantero. Para eso vamos a hacer una costura, la cual irá desde el centímetro de margen de costura exterior hasta el otro centímetro de margen de costura exterior. Vamos a hacerlo justo en esta medida y a 1 centímetro del final de la tela. Veréis que pasamos por encima de el forro y por encima de la over, pero esto es normal. Pasar por encima de la solapa está bien porque nosotros hemos dejado esos centímetros extra de solapa como si fuera una especie de margen de costura. Sé que esto explicado es un poco raro, pero una vez lo hayáis cosido veréis a lo que me estoy refiriendo. Sobre todo tenéis que ser muy precisos de dónde se termina esta costura.
Si lo hacéis de forma precisa, os quedará una esquina como esta, un poquito redondeada, pero bien terminada. Y como veis, aquí está la tapeta de la cremallera. Este cachito, si queréis, lo podéis cerrar a mano o con un pespunte a máquina. Yo en mi caso lo dejé abierto porque me hacía gracia que se viera el estampado del forro. Vamos con la última costura de unión. Esta última costura de unión básicamente la vamos a hacer juntando la tapa de atrás con la cremallera. Si tenéis marcados los piquetes de los lugares donde va, es simplemente colocar las agujas y coser con un pespunte alrededor a 1 centímetro del margen de la tela. Por último ya vamos a acabar de terminar esta mochila poniendo los bieses en las otras 2 costuras al aire que nos quedan. Si vosotros queréis que os quede la costura del overlock, pues no hace falta rematar con estos bieses, ni con el que hemos colocado antes ni con este, pero a mí me gusta más que quede rematado. Así tampoco tenemos el riesgo de que podamos enganchar con algo la costura del overlock y que se nos vaya deshilachando la tela, ya que es una mochila, en mi caso, que la estoy usando de diario. Vamos a colocar el bies de la forma en la que hayamos colocado el bies anteriormente. Como siempre, un vídeo rápido con el resultado final de la mochila. Como veis, las asas de arriba se cogen perfectamente con el botón de snap. Después tenemos el bolsillo exterior con su solapa, que la cremallera queda completamente oculta. Los bolsillos laterales, que como veis me cabe la mano y algo más, o sea, son bastante grandes, para una botellita de 1 litro aproximadamente son perfectos. Las asas en la parte trasera y ahora la parte interior del bolso. Como veis, yo le puse los 2 carros y al abrir queda casi abierta por completa, lo que hace que sea mucho más fácil guardar las cosas. Ahí está el bies haciendo toda la terminación y el bolsillo interior. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!